Hola, buenas noches. Listo. Hola chicos, buenas noches para todos los que ya llegaron. Buenas noches también para Nicolás. Bienvenidos a su clase de ciencias naturales correspondiente pues a ciclo 6. La clase del día de hoy es la número 14. Por ende, solo nos quedarán sin sumar esta o sin contar esta las próximas dos sesiones. Es decir, este viernes se acaba el ciclo de ciencias naturales, ¿vale? Esperemos que teniendo en cuenta pues esas fechas, obviamente ustedes tengan claro la fecha de entrega del fanzine, de la hoja de ruta que es este viernes, que también para el viernes debemos tener finalizada las actividades de la plataforma de Cuepa, ¿vale? Entonces tengamos eso presente. Como siempre me presento, mi nombre es Sergio Pardo y seré su tutor el día de hoy, al igual que en clases pasadas y de la misma forma que seré su tutor mañana y pasado mañana. Y como siempre nos está acompañando Nicolás, que ya ustedes bien conocen también. ¿Listo? Entonces, chicos, nuevamente les recuerdo, por favor, no se les olvide que la hoja de ruta se recibe únicamente por el gestor de proyectos de la plataforma y que el gestor de proyectos recibe únicamente un archivo. Entonces ustedes van a juntar todos los archivos o todos los documentos que tengan en uno solo. Dime, Nicolás. Sí, es que ya por aquí empezaron a comentar. Sí, lo que pasa es que pues hubo un error de comunicación, bueno, entre un compañero de trabajo y yo, y por eso se les dijo por el grupo que el plazo es hasta mañana, pero no, pues ya desde un principio habíamos acordado que el plazo es hasta el viernes, entonces pues háganle hasta el viernes tranquilos. Eso sí, importantísimo, esta vez no hay extensiones de plazo ni nada, es el viernes y ya. El que entregó el viernes, bien, y pues de resto sí no se podrían dar más plazos. Sí, entonces, como les venía comentando, únicamente se puede subir un archivo, ¿vale? Entonces, los ponen todos en un archivo, no importa el formato, puede ser PowerPoint, puede ser Word, puede ser PDF, puede ser cualquier, ¿listo? Si lo puedes enviar comprimido, también, porque hay, digamos, si el archivo es muy pesado, puede que la plataforma no te lo deje subir, entonces lo puedes enviar comprimido o pueden hacer, por ejemplo, si son videos, los publican en algún lado y ponen los links en un documento y suben ese documento. O, como les dije también en la clase pasada, creo, les recuerdo que pueden subirlo a Google Drive o lo pueden subir a Dropbox o alguna de esas carpetas online que es más fácil. Y en un documento, en una hoja, ponen el link para que yo pueda acceder a través de ese link al trabajo y calificarles, ¿listo? Porque de pronto, si el trabajo es muy pesado, porque no sé, pusieron muchas imágenes o se dedicaron mucho tiempo, estuvieron súper juiciosos y se les salió súper largo y ya no pueden, digamos, quitarle más espacio, no pueden comprimirlo más y aún así la plataforma no les deja subir el archivo porque es muy pesado, pues también tienen esa opción, ¿listo? Entonces recuerden que pueden subir algún documento con los links o pueden comprimir los archivos o lo pueden subir en, digamos, en, ¿cómo se dice? Digamos, en un solo documento para que, por favor, no se les olvide, porque si suben un documento, pero tienen 10 pues los otros 9 no los van a poder subir, ¿listo? Entonces, tengamos eso claro, acuérdense, o en una carpeta virtual, o con algún link, o digamos, comprimido, pero siempre por el gestor de proyectos, nunca por el correo, porque si no, no me sale su nombre para calificarles y por ende, pues no les va a poder poner su nota respectiva. ¿Listo? Buenas noches, profe. Cuéntame. Buenas noches. Tengo una inquietud. Lo que Dime. pasa es que el fanzine es hasta ciertos temas o toca entregarlo hasta el último día, el viernes, y hacer el fanzine hasta ese tema o qué. Todo, a ver, sí, a ver, nosotros hicimos una entrega parcial que era hasta el tema de cinética química, que si no estoy mal, ¿cierto? Que fueron los primeros temas que nosotros vimos. Y esa fue la entrega parcial. La entrega final va a ser con todos los temas, ¿listo? Por eso les Ah, dijimos que fueran adelantando un poquito para que no les cogiera la tarde, porque no les podíamos decir que entregaran el sábado, porque pues a mí el sábado ya me están pidiendo notas, entonces no les alcanzo a calificar, ¿listo? Entonces por eso el viernes y con todos los temas, es decir, incluyendo los que vimos la semana pasada e ujú, incluyendo los que estamos viendo ahorita que son circuitos y ondas, ¿listo? Siempre sí, incluyendo todo eso. No significa que son dos trabajos aparte, simplemente tú al
primer trabajo que hiciste le vas a agregar los temas o le vas a ir agregando los temas que hemos visto en estas últimas 2 semanas y lo vas a subir así, ¿vale? Ok, muchas gracias, profe. Listo. Entonces, Nicolás, bueno, tú sabes que te puedes adelantar las clases con los videos en YouTube. Sin embargo, en las últimas clases estamos viendo, ya acabamos el tema de la química y estamos viendo circuitos, ¿listo? Entonces eso ya es parte, digamos, del estudio de física en 11 y estamos viendo circuitos. Entonces igual, como yo siempre hago un pequeño recuento de lo que vimos en las clases pasadas, en la clase pasada pues iniciamos definiendo qué era un circuito, iniciamos, digamos, mencionando cuáles eran las partes del circuito y demás. Y también aclaramos unas dudas que habían quedado sobre el tema de equilibrio. Pero el tema en sí fue circuitos eléctricos, ¿listo? Definimos circuito como el conjunto de elementos conectados para que pueda circular la corriente eléctrica y dijimos que la corriente eléctrica no es más que un flujo de electrones, ¿listo? Por ende, cuando esos circuitos están conectados, pues esa corriente va a fluir a través de ellos y va a hacer el movimiento de electrones. Dijimos que las partes fundamentales de un circuito han de ser generadores, conductores y receptores, teniendo en cuenta que los generadores son básicamente todo lo que nos genera, como su nombre lo indica, la energía que va a fluir a través del circuito. Por eso pusimos ejemplos de las baterías, de las fuentes eléctricas, ¿verdad? Dijimos que los conductores son siempre los cables en un circuito eléctrico, pero que no son los únicos materiales que conducen electricidad, porque ustedes también pusieron ejemplos como todos los metales, también pusieron ejemplo como de el agua, las frutas ácidas también son conductores de electricidad, y hablamos de que todo circuito, si genera algo, pues debe tener un fin, y es que el receptor sea el objeto que termina aprovechando esa electricidad. Entonces, todos los electrodomésticos, todos los aparatos electrónicos, los motores, los bombillos, todos van a funcionar como receptores de esa energía que está fluyendo a través de un circuito. Sin embargo, mencionamos que también teníamos varias partes adicionales que pueden tener un circuito que no son, digamos, necesariamente usadas, pero que normalmente también están. Interruptores, que es básicamente todo lo que se prende y se apaga, ¿cierto? El switch del televisor, el de prender y apagar el bombillo, el botoncito de apagar el computador o el celular, todos esos son interruptores. Elementos de medición, como por ejemplo el contador de la luz, resistencias, que son aquellas que se encargan de regular el voltaje, y los elementos de protección. ¿Listo? Y vimos este pequeño dibujito, que era una forma en la cual nosotros podíamos dibujar, obviamente, o representar mediante digamos, mediante un esquema, cómo podemos dividir o cómo podemos, digamos, ver qué partes están conformando un circuito. ¿Listo? Entonces, eso fue básicamente lo que alcanzamos a ver la clase pasada y quedamos en que el día de hoy íbamos a explicar cuáles eran los tipos de circuitos, porque tenemos 3 tipos de circuito que alcanzamos a dejar mencionados: circuitos en serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las diferencias de cada uno? Vamos a explicarlos y vamos a ver qué es cada uno y vamos a construir mediante ese link que tenemos ahí, que ya ahorita se los voy a compartir en el chat, como siempre. Vamos a construir tipos de circuitos, ¿vale? Entonces, vamos a enfocarnos, vamos a ver primero el tema de los circuitos en serie. ¿Listo? ¿Qué es un circuito en serie? ¿Cómo está constituido un circuito en serie? Todo ese tipo de cosas vamos a verla y vamos a poner ejemplos claros para que nos quede más sencillo entenderlo. ¿Listo? Entonces, circuito en serie. Ustedes ven ahí, o digamos que en la diapositiva está como el dibujito, vemos que tenemos en el dibujo R1, R2 y R3, que son resistencias, pero que pueden ser bombillos, que pueden ser algún motor, que puede ser cualquier cosa, no importa, ¿cierto? Estas 3 cositas que nosotros tenemos acá, pues no, en este caso son resistencias, pero puede ser cualquier objeto, ¿cierto? Sabemos que estas líneas nos representan los cables o los conectores. En este caso, pues las resistencias están unidas mediante cables.
Y esto que tenemos acá es nuestra fuente de energía o nuestro generador de la energía. ¿Por qué se llama circuito en serie? Se llama circuito en serie porque, como su nombre lo dice, es básicamente algo, llamémoslo de cierta forma, lineal. Es decir, el circuito genera la energía y pasa directamente a la R1, pasa directamente a la R2 o la resistencia 2, pasa directamente a la R3 sin desviarse. ¿Cómo así sin desviarse? Sin tener ninguna conexión adicional. Es decir, una sola conexión hace que esa corriente eléctrica fluya por todos los elementos que hacen parte del circuito. ¿Listo? Esa es la gran, digamos, la forma más fácil de definir cómo es un circuito en serie. Igual ahorita no se preocupen que cuando los construyamos o veamos el ejemplo en el simulador que vamos a ver, que vamos a hacer, pues va a ser mucho más sencillo, ¿listo? Eso es una batería, sí señor, mira. Batería, estamos representando una batería, ¿listo? Entonces un circuito en serie es básicamente una sola conexión, ojo, no un solo cable, sino solo un tipo de conexión que hace que todos los elementos del circuito se unan en sí, ¿listo? Y esa es la gran diferencia cuando nosotros hablamos de circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque miren el circuito en paralelo, ¿listo? ¿Qué es el circuito en paralelo? Miren cómo no tenemos únicamente una conexión, sino que tenemos tres formas de conectar, o sea, tres conexiones distintas. ¿Sí ven? Miren, anteriormente el circuito en serie iba a seguir solo esta trayectoria. Una trayectoria, llamémosla lineal, aunque no era lineal, pero pues miren, esto era un circuito en serie, ¿cierto? Pero el circuito en paralelo ya vemos cómo tiene adicional esta conexión, adicional esta conexión. Y esa es la gran diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Y es la forma en la cual nosotros podemos identificarlo si estamos viéndolo mediante un dibujo. Obviamente, si estamos viéndolo mediante un dibujo. Ahora, ¿cómo podemos saber en la vida real o cómo sabemos cuando algo se dañó qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo? ¿Listo? Vamos a volver a nuestro ejemplo anterior. Digamos, asumamos o pongamos el ejemplo de que estas resistencias realmente no son resistencias, sino que son, uy, me queda un poquito grande, sino que son bombillos, ¿listo? Entonces vamos a reemplazarlos por un bombillo, ¿listo? Cuando el circuito está completo y cuando está bien, digamos, cuando no está nada dañado y cuando está bien construido, en un circuito en serie, la energía va a fluir por los tres, ¿cierto? En este caso, bombillos, vamos a hacer de cuenta que son bombillos, y los tres bombillos van a prender, ¿listo? Siempre, 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 siempre. Siempre y cuando los elementos del circuito pues estén todos correctamente conectados y todos estén funcionales. ¿Qué pasa si se daña? Ya vamos a hablar de la corriente en un circuito, si se divide o no se divide, ¿no? Pero en general, ya eso se maneja con una fórmula, pero no te preocupes, ahorita en el laboratorio nos queda más fácil de entenderlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, este bombillo, el bombillo 1, se daña o deja de servir? ¿El bombillo 2 prende? ¿El bombillo 3 prende? No, ninguno va a prender, ¿listo? ¿Qué pasa si se daña el bombillo número 2? Pues obviamente el bombillo 2 no prende, pero el bombillo 3 tampoco va a prender. Entonces, por eso es un circuito en serie. Porque si se daña acá, pues de ahí para adelante no se va a poder, o digamos, no va a funcionar. Y es el ejemplo que yo les ponía en la clase pasada con el tema de las extensiones y las luces de la Navidad. Cuando se daña una extensión y se daña un bombillo, ¿qué pasa con los que están de ahí para adelante? Depende del tipo de circuito que sea. Si es un circuito en serie, si se daña un bombillo, digamos, en la mitad, de ahí para adelante se dañan los demás bombillos. La energía y la corriente eléctrica va a seguir pasando, pero no van a funcionar los bombillos, te lo aseguro, porque como es conexión en serie, cuando es una conexión en serie, se va a cortar acá. Haz de cuenta que este bombillo funciona como una unión entre cable y cable, ¿sí?
Entonces, si se daña esa conexión entre cable y cable, de ahí para adelante no va a servir el circuito. Y esa es la gran diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Por qué es la gran diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo? Porque como aquí tenemos varias conexiones, ¿qué va a pasar si se daña el bombillo número 1? Asumiendo que esto es un bombillo. Se daña el bombillo 1, pero como la conexión está independiente del bombillo 2 y el bombillo 3, pues se daña únicamente el bombillo 1, pero este va a seguir prendiendo y este va a seguir prendiendo. ¿Qué pasa si se daña el bombillo número 2? No importa, el bombillo 1 va a prender y el bombillo 3 va a prender. ¿Y qué pasa si se daña el bombillo número 3? Como las conexiones están independientes, es decir, paralelas entre este 1 y el 2, pues obviamente van a servir, ¿cierto? Y eso siempre se va a dar y depende de la disposición del circuito. Por ende, siempre que hablemos de un circuito en serie, que es cuando lo estamos viendo acá, miren, un circuito en serie que es básicamente esto. ¿Qué pasa? Que si se daña esta primera conexión es como si se rompiera el circuito, porque es solo una conexión que termina uniendo a todo. Por eso se llama circuito en serie. Si nosotros desdobláramos ese circuito nos quedaría como una línea recta, si fuera posible, obviamente. Si nosotros desdobláramos o intentáramos convertir esto en una única línea, no lo vamos a lograr, porque tiene más de una conexión. Y esa es la gran diferencia, ¿listo? Aquí hay que tener en cuenta algo que es lo que nos preguntaba Ingrid y que tiene que ver con el tema del voltaje y de la corriente en los circuitos. Si nosotros tenemos que entran, por decir algo, es que esta es una batería de 9 voltios, ¿cierto? Si entran 9 voltios al circuito, ¿cuántos voltios deben salir? ¿Cuántos creen? Si entran 9, obviamente deben haber 9 voltios saliendo. No es que entran 9 y salen 3 o entran 9 y salen 5. No, si entran 9, salen 9 voltios. Si entran 15, salen 15 voltios. Y eso, exactamente, eso ya lo vamos a ver ahorita cuando veamos digamos, un ejemplo en el circuito en paralelo. Porque ¿qué nos quiere decir acá? Que miren, si pasan 9, pues como este es en serie, aquí van a pasar 9. Aquí en este, como es en serie, van a pasar los mismos 9. Y aquí, como es en serie, pues van a pasar los mismos 9. Pero no funciona lo mismo en un circuito en paralelo y en un circuito mixto. ¿Listo? A ver, Natalia nos dice que cuando hay un solo interruptor y hay dos bombillos conectados, si uno se daña, el otro igual se daña o solo se daña uno. Dependiendo del tipo de conexión que sea el circuito. Si es un circuito en serie, no te va a prender ninguno. Si es un circuito en paralelo, te va a prender uno y el otro no te va a prender. ¿Listo? Por eso ya depende de cómo esté la disposición y de cómo esté conectado el circuito y cómo esté, digamos, formado a eso. ¿Listo? Ohmios, ya vamos a hablar del tema de ohmios. No se afanen por eso. Los ohmios son obviamente unidades que estamos o que vamos a manejar en el tema de los circuitos. Pero por ahora, dediquémonos primero a tener claro el voltaje, porque los ohmios se tratan con algo que se llama la ley de Ohm. Pero por ahora, enfoquémonos en esto. ¿Listo? Entonces, si entran 9 voltios, salen 9 voltios. ¿Listo? Coulomb sobre segundo. Sí, señor Joshua, tienes toda la razón, pero ya vamos a hablar de eso. No te preocupes. En serie no se divide, pero en paralelo sí. Perfecto, Ingrid. ¿Por qué? Porque como son 3 conexiones diferentes, ¿qué va a pasar? Que van a entrar aquí 9 voltios, ¿cierto? Asumiendo que es una batería de 9. Pero si pasan aquí 9 y aquí 9, van a terminar haciendo aquí 27 voltios. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que obviamente no es correcto. Entonces aquí sí vamos a dividir el voltaje en las 3 resistencias porque son 3 conexiones diferentes. De modo que si tenemos 9 voltios en el circuito, vamos a poner ese 9 un poquito más claro porque no aparecen 9. ¿Cuántos van a pasar por acá? ¿Cuántos van a pasar por acá? ¿Y cuántos van a pasar por acá? Pues aquí van a pasar 3, aquí van a pasar los otros 3 y aquí van a pasar los otros 3, porque 3 más 3 más 3, obviamente 9, y aquí nos indica que saliendo van a ser
9 voltios, ¿listo? Siempre si entran 9 salen 9, si entran 5 deben salir 5, si son 15 pues salen 15, y si debemos dividirlos, si tenemos 3 conexiones, pues lo dividimos en 3. Si tenemos 10 conexiones, lo dividimos en 10. Si tenemos 2 conexiones, pues lo dividimos únicamente en 2. Eso depende de cómo esté predispuesto y cómo esté dispuesto más bien, o formado el circuito. Sin embargo, tenemos un tercer tipo de circuito, que es básicamente una mezcla del circuito en serie con una mezcla de circuito en paralelo. ¿Hasta qué hora el plazo? El viernes, medianoche, como siempre, ¿listo? Viernes a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Viernes 11:59 de la noche es el plazo máximo para la entrega de la hoja de ruta, ¿vale? Y entonces vamos a hablar de este último, que es nuestro circuito mixto. ¿Listo? ¿Qué nos indica el circuito mixto? Que básicamente la mitad es en serie y la mitad es en paralelo, o que tiene las dos disposiciones. ¿Cuál pedazo viene siendo en serie? ¿Cuál pedazo viene siendo en paralelo? Pues aquí tenemos que esta partecita es en serie, ¿cierto? Esto que tenemos acá, pues está dispuesto en serie, y esto que tenemos aquí, que voy a encerrar en color verde, pues es disposición en paralelo, y por eso se llama circuito mixto, porque tiene las dos, ¿vale? Circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O hacemos el laboratorio? El laboratorio virtual, obviamente. ¿Todo claro? Listo, perfecto. Entonces, ya les voy a poner aquí el link, que igual es, a ver, es ese mismo que van a estar viendo en pantalla, pero pues obviamente los voy a poner acá en el chat para que nos quede muy sencillo. ¿Listo? Entonces, la idea de esta media hora de clase que nos queda es básicamente construir un circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto a partir de lo que nosotros ya hemos visto, ¿vale? Entonces, ustedes entran al link y se van a dar cuenta que van a ver esta pantallita que tenemos en el momento, ¿listo? Sí, aquí pasa muy rápido el tiempo, por eso nos toca optimizar las clases de la mejor forma posible. ¿Listo? Y qué mejor que con ejercicios y con ejemplos, que es la forma más clara de entender. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un circuito, primero en serie, que es el más fácil para que nos quedemos claros. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a tener? Si nosotros vemos en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos cables, baterías, bombillas, resistencias, interruptores, tenemos billetes, tenemos clips, tenemos una moneda, tenemos un borrador, tenemos un lápiz, tenemos un perro y tenemos hasta una mano. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se usa. Dime, Nicolás. Profe, qué pena, es que Maravilla levantó la mano. Cuéntanos. Como que fue por error, Sí, al sí creo, parecer. profe. Sí, porque ya la bajó. Listo. No, yo se la bajé, pero sí creo que fue por error. Ah, bueno, pues vale. Entonces, ahí tenemos todos los elementos que pueden llegar a formar un circuito, ¿listo? Obviamente hay algunos que no se recomiendan, pues no vas a meter la mano en el circuito eléctrico de la casa, ni vas a decirle a tu perrito como, venga, ponga la pata ahí. No, obviamente no, nos vamos a centrar en los que nosotros ya conocemos. Eso al lado izquierdo. Al lado derecho tenemos electrones y tenemos la flechita. ¿Por qué la flechita? Ahorita vamos a ver cuál es el sentido, es decir, de si corre de polo positivo a polo negativo o si corre polo negativo a polo positivo, porque no se da en ambos sentidos, pero ya lo vamos a ver. ¿Listo? Tenemos elementos para medir el voltaje, que es el voltímetro, y tenemos elementos para medir la corriente, que es el amperímetro, pero ya lo vamos a ver. No se preocupen. Y tenemos aquí las formas en las cuales vamos a ver el circuito. Sin embargo, vamos a dejarlo en estos dibujitos que se ven un poquito más bonitos. ¿Listo?
Los que ya vieron la hoja de ruta, desde que esté completa, no pasa absolutamente nada, ¿listo? Simplemente el plazo máximo es el día viernes para los que no han terminado, pero los que ya la hayan terminado y la quieren ir subiendo, pues no hay ningún inconveniente, no pasa nada con eso, tranquilos, ¿vale? Entonces, vamos a crear primero nuestro circuito en serie, ¿listo? Lo primero que vamos a necesitar para construir un circuito en serie, pues es nuestro generador. Sin un generador no vamos a poder construir un circuito de ningún tipo, ¿listo? ¿Qué vamos a usar de generador? Pues vamos a utilizar una batería. Entonces lo que nosotros hacemos es, si la están haciendo ustedes también, pues lo pueden hacer. Cogen de la zona izquierda el elemento que quieren utilizar, con el clic lo arrastran y lo traen a la pantallita azul, ¿listo? Y ahí lo llevamos, ¿listo? Miren cómo tiene dos circulitos ahí, ¿sí ven? Significa que cuando nosotros queremos conectar algo, debemos unirlos en ese circulito. Si no lo unimos ahí, nos va a quedar mal. Por ejemplo, vamos a unir un cable. Si nosotros lo ponemos ahí, no se unió, ¿vale? ¿Cómo sabemos que se une? Porque nosotros hacemos esto y miren, ¿sí ven? Como que queda así. Entonces ahí ya queda bien unido. ¿Listo? Esos dos circulitos se convierten en uno solo. Entonces ahí unimos nuestro primer cable. ¿Qué vamos a unir ahora? Vamos a pegarle, pongámosle un bombillo para que veamos que prende. ¿Listo? Entonces vamos a pegarle un bombillito. El bombillito también tiene dos círculos. ¿Sí ven? Significa que el bombillo debe estar conectado en ambos lados, porque si no, no va a prender. Entonces vamos a conectar el bombillito aquí. ¿Listo? Y en el otro lado, pues vamos a conectar un segundo cable. Ustedes, como se dan cuenta, miren, podemos, si seleccionan uno de los extremos del cable, lo pueden girar, lo pueden alargar, lo pueden acortar. Entonces es bastante interactivo, llamémoslo de esa manera. Entonces hacemos lo siguiente y lo ponemos. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda faltando? Vamos a unir otro cable acá. Vamos a poner, digamos, otro bombillo y vamos a conectar nuevamente otro cable aquí en el bombillo y en un último cable o un último conector que nos cierre el circuito, porque en este caso pues no está sirviendo de nada, porque no están conectados los dos polos de la batería. Si nosotros hacemos esto, ya miren cómo está funcionando. ¿Sí ven? ¿En qué sentido se mueve? ¿De polo positivo a polo negativo o de polo negativo a polo positivo? ¿Ustedes cómo ven ahí? Miren ahí. Ahí les puse las flechitas para que nos quede más fácil. ¿De polo negativo a polo positivo o de polo positivo a polo negativo? A ver. Miren las flechitas. ¿Cuál es el polo positivo de la pila y cuál es el polo negativo? Exacto, Joshua. Está de polo negativo a polo positivo. Porque acuérdense que estamos hablando de flujo de electrones y los electrones son el polo negativo. ¿Listo? Esto que nosotros estamos viendo es un circuito en serie. Nosotros podemos, por ejemplo, aumentar el valor de la pila para que en este caso, digamos, o ilumine de una mayor forma. Entonces seleccionamos la pila y le aumentamos el voltaje. Si se lo quitamos, miren, deja de prender los bombillos. Pero si aumentamos, miren cómo empieza o cómo se ven los bombillos de exagerados. ¿Listo? Eso sería dos bombillos de 120. Pero como las pilas generalmente son de 9 voltios, pues lo vamos a dejar en 9 voltios. ¿Listo? Y nos queda mucho más sencillo de entender. Ahora, ¿cómo se ve, por ejemplo, un interruptor? Entonces vamos a cortar el circuito en un pedacito. Listo, en nuestro primer pedazo vamos a cortarlo. Entonces le damos clic ahí y le ponemos las tijeritas. Lo cortamos. ¿Por qué lo vamos a cortar? Porque vamos a ver la función de un interruptor en el circuito. Entonces vamos a buscar el interruptor. Listo, aquí lo tenemos. Lo unimos y vamos a ver cómo cuando el interruptor está cerrado, no funciona el circuito, pero cuando está abierto, sí, mentiras, cuando está abierto no funciona, pero cuando está cerrado sí funciona. Ahí es cuando normalmente nosotros le damos clic o le ponemos el dedito a apagar el circuito. ¿Listo? Entonces eso ahí no está funcionando. ¿Cómo se ve cuando sí o cuando nosotros
oprimimos el botón para prender la luz? Pues simplemente le damos clic ahí, ahí se cierra y listo. Ya, no va a pasar absolutamente nada más. Aquí, pues obviamente le debemos aumentar el voltaje porque está en 0 voltios y ya va a empezar a moverse. ¿Listo? Revisen siempre, siempre que la pila tenga voltaje, porque puede que no prenda, pero puede ser porque tengamos la pila en 0 voltios. Entonces debemos ver eso. Y debemos ver siempre que esté bien conectado. Cuando algo no está conectado, el circulito está de color rojo. Miren acá. Si ven que eso, al borde de los cables o al borde de cualquier cosa hay un circulito que está rojo, cuando no está conectado, está de color rojo. Cuando los conectamos, se ponen de color azul. ¿Sí ven? Entonces a eso debemos mirarlo. Y debemos mirar obviamente el voltaje de la pila. Cuando no tenía interruptor, la energía va directa. Exactamente, porque no hay un interruptor, entonces no hay algo que corte. Entonces siempre va a estar encendido. Cuando está el interruptor, nosotros podemos prender y apagar el circuito. ¿Listo? Entonces, si de pronto no les prende un bombillo, si tienen, digamos, dos y solo les prende uno, es porque el bombillo está mal conectado, ¿vale? Eso siempre. Entonces, fíjense en el color de los circulitos, que debe estar siempre de color oscuro. El tema de concepto de onda va a ser el último tema que vamos a ver, que va a ser mitad de la clase de mañana y la clase del viernes, ¿listo? Circuitos va a ser clase de hoy, vamos a terminar de ver algo hoy, mañana parte de la clase va a ser el tema de circuitos y digamos que de 7:30 de mañana en adelante. Y clase del viernes vamos a terminar de ver todo lo del tema de ondas. ¿Listo? Entonces, todas las personas a los cuales les aparezca o les prenda el bombillo, está muy bien. ¿Listo? Ahora, eso respecto al funcionamiento del circuito, del interruptor. Pero también podemos ponerle una resistencia y ver qué función tiene la resistencia. Entonces vamos a parar el circuito ahí, vamos a dejar el interruptor y vamos a cortar acá. Y vamos a poner una resistencia. Aquí es donde entran los ohmios. Sí, hay que tener en cuenta que los bombillos necesitan cierta cantidad de voltaje. Y si la pila no tiene el voltaje necesario para prender los bombillos, pues obviamente no van a encender. Claro, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la luz está bajita en su casa? ¿Les ha pasado? Los bombillos normalmente tienen una intensidad, pero cuando la luz se va y vuelve, digamos, con bajita intensidad, del bombillo directamente no prende o se ve muy, muy oscuro, porque todos los bombillos necesitan un voltaje, y no solo los bombillos, todos los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan de un voltaje para poder servir. Siempre es de la misma manera. ¿Listo? Ahora, aquí alguien me preguntaba el tema de los ohmios y eso tiene que ver con las resistencias. ¿Por qué? Vamos a conectar primero las resistencias y vamos a ponerla acá. ¿Listo? Y miren qué pasa si nosotros le damos clic a la resistencia. Nos da ohmios. ¿Sí ven? Entonces, un ohmio es la unidad que nos indica la resistencia a la corriente eléctrica. Es decir, que entre más ohmios tengamos, pues más va a regular el voltaje y por ende menos corriente va a pasar a través del circuito. Vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede muy claro. Vamos a ponerle, miren cómo yo varío. ¿Se acuerdan que les decíamos que dependía de las barritas y de los colores el qué tanta resistencia tenía? Pues miren cómo yo voy variando aquí la resistencia y nos van variando el número de líneas y los colores de la línea. ¿Sí ven? Porque eso nos indica obviamente qué tantos ohmios nos está resistiendo el voltaje. Entonces vamos a dejarla en lo máximo, que son 120, y vamos a ver las diferencias entre el circuito. Miren. Entonces miren cómo el interruptor ya está cerrado y el voltaje no es para nada marcado como si era al anterior. Las resistencias, ¿a dónde llevan esa energía? La absorben, porque por eso son de un material cerámico, y la cerámica, digamos que no es conductiva, sino que es resistiva. Hay dos propiedades digamos, en electricidad, que una es la conductividad, que es la capacidad de transmitir la energía, y la otra es la reductividad, que es básicamente todo lo contrario. Por eso como que la absorben y no permiten que pase a través del circuito, ¿vale? Entonces lo que hace, por eso es que su material es cerámico, porque la cerámica no es conductiva, sino que es resistiva, que es todo lo contrario, ¿vale? Miren acá,
Le voy a quitar a la resistencia, le voy a quitar ohmios y vean cómo los bombillos van a empezar a iluminar más. Entonces, a medida que yo le bajo los ohmios, miren, ¿sí ven? Los bombillos empiezan a iluminar más. Y la energía va a correr más rápido. Y a medida que si yo le pongo más ohmios, pues los bombillos van a resistir mucho menos. Entonces, esa es la función de las resistencias y eso es lo que nos quiere decir un ohmio. A medida que tengamos más ohmios en la resistencia, pues más difícil va a ser que la corriente eléctrica pase a través del circuito y pues obviamente se va a ver regulado en este caso que digamos el resplandor, por llamarlo de alguna manera, del bombillo. Si nosotros pusiéramos más resistencias, por ejemplo aquí vamos a ponerle otra resistencia, pues entre más resistencias pongamos, pues más va a estar regulado el voltaje. Si nosotros le ponemos aquí 120 y aquí le ponemos otro 120, pues miren cómo el bombillo prácticamente no funciona, ¿listo? Porque exactamente lo que como nos está diciendo Nicolás, se disipa. Por eso es que pueden en un momento llegar a quemarse. Vamos a intentar quemarlo porque aunque no lo crean, se puede intentar quemar uno de estos circuitos. Entonces les voy a mostrar. Vamos a borrarlo, lo seleccionamos, le damos borrar, le damos aquí borrar y vamos a dejar un solo bombillo. ¿Qué pasa cuando tendemos mucho voltaje? ¿Qué pasa? Entonces vamos aquí a esta pila, la dejamos ahí, ¿cierto? Vamos a pausarla, pero vamos a conectarle más baterías. Ya lo intentaron y sí se puede, claro, entre más, si nosotros le ponemos 3, 4, 5, 6 baterías, pues vas a darte cuenta que va a funcionar de esa manera. Entonces vamos a ponerle 4 pilas, todas con un voltaje muy elevado y vamos a darnos cuenta cómo podemos llegar a quemar ese circuito. Entonces vamos a mover esto para acá y vamos a conectarlo acá. ¿Sí ven? Lo quemamos. ¿Cuál es la forma de evitar que ese tipo de cosas sucedan? Evitar de que hagamos corto con el circuito. Obviamente con resistencias y no poniéndole pilas, más batería, más energía de lo que nosotros necesitamos. Por ende, ustedes sí se han dado cuenta que los cargadores de los celulares, los cargadores de las baterías, los cargadores del computador tienen detrás unos numeritos y nos dicen 9 voltios, nos dicen un número de amperios y demás. Esos datos nos indican los valores con los cuales debemos conectar o debemos iniciar el circuito. Con unos valores menos o menores a eso, pues obviamente no va a funcionar, o va a funcionar con la energía bajita. Y con valores superiores a eso vamos a terminar haciendo lo que vemos en este momento en pantalla, haciendo corto y quemando el circuito. ¿Listo? Entonces, este es un circuito en serie, porque es una única conexión. Ahorita que nosotros veamos el circuito en paralelo, se van a dar cuenta con el sentido de las flechas cómo varía para que tengamos claro cómo funciona eso. ¿Listo? Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a construir ahora un circuito en paralelo. ¿Listo? Vamos a reiniciarlo aquí para que no se pongan digamos, a actualizar. Aquí en la parte inferior derecha tienen un símbolo de reiniciar, entonces simplemente le dan clic ahí en reiniciar. Y listo, ¿listo? O sea, exactamente eso nos quiere decir que no se puede conectar un teléfono a cualquier cargador y por eso se recomienda siempre que tú conectes tu aparatico celular con el cargador que te viene de serie, porque podemos tener ese tipo de inconvenientes, ¿listo? Si la energía vuelve a las pilas, entonces, ¿por qué se descargan? No, ojo que no es lo mismo, ¿listo? Porque el tema de la batería es únicamente para que nosotros lo tengamos en cuenta en el circuito, pero las baterías siempre se van a descargar. Y si nosotros dejamos una batería completamente conectada a un circuito, se va a terminar descargando y el circuito va a terminar apagándose. Sin embargo, como es un simulador, es únicamente para que nosotros entendamos el procedimiento como tal, ¿vale? Pero si nosotros hacemos un circuito con una batería, digamos, de esas que no son recargables, pues obviamente la pila no se recarga, sino que
simplemente se va apagando poco a poco. Obviamente, el flujo de la energía debe pasar nuevamente para la batería porque es como si estuviera unido, como si fuera un conector, pero es como cuando las cargas de los celulares. Va a seguir funcionando, pero la batería va a ir bajando poco a poco. Y ya llega el momento en el que la pila se descarga y tú tienes que volver a cargar el celular. O tienes que volver a quitarle las pilas al control y cambiarlas por una nueva. Entonces siempre funciona así. ¿Los cargadores de carga rápida pueden dañar los celulares? No, no es que dañen los cargadores, no es que vayan a dañar los celulares, simplemente pues tienen como una modificación en sus corrientes para que carguen más rápido, pero no. Ahora, no significa que tú cojas un celular de carga que no es de carga rápida o un cargador, digamos, de carga rápida, no sé, de Huawei y si lo conectes a un Apple, porque eso sí te puede dañar el celular. Por eso siempre se recomienda cargadores de serie para evitar ese tipo de inconvenientes, ¿listo? Pero no lo van a dañar, no te preocupes por eso, ¿vale? Ahora, vamos a crear un circuito en paralelo, nuevamente con bombillitos, ¿listo? Entonces tenemos nuestra fuente, como siempre, y lo que vamos a necesitar, como hemos visto, nuestros cables, ¿listo? ¿Cómo es la conexión en paralelo? Acuérdense que significa que van a estar así, en rectas paralelas, por eso se llama circuito en paralelo. De modo que nosotros vamos a poner aquí un cable que baje, pero también vamos a poner otro cable que vaya ahí directo, que siga como en ese mismo sentido horizontal. Este pues va a ir para abajo y aquí vamos a ponerle otro así y uno que vaya para abajo también. Simplemente estamos tratando de recrear el tema del circuito en paralelo de la misma forma en que los mostramos en la diapositiva para que nos quede más claro. ¿Listo? Ah, mira, lo que nos dice Ángela, que se puso a preguntar por qué las pilas en la nevera, por qué la gente las guarda. Se estabiliza los ácidos de la batería en el lado positivo y negativo, pero que también es falso. Sí, eso no funciona de esa misma manera. Entonces, por eso no guarden nada en la... De hecho, eso puede ser hasta contraproducente porque ustedes ya hemos visto en las clases de pH que el ácido de batería es el más fuerte que conocemos y el ácido de batería si entra en contacto, por ejemplo, con una lechuga y después ustedes se comen esa lechuga, ¿qué puede llegar a pasar? Entonces no se recomienda, por favor no lo hagan. Listo, igual las pilas no les van a servir más si las guardan en las neveras, ¿vale? Vamos a poner aquí bombillitos, como siempre. ¿Listo? Porque nos queda más fácil ver el flujo de la energía en bombillos. Y obviamente cables en este mismo polo. ¿Listo? Recordemos, no es una lechuga energizante. Recordemos que para ver, aquí lo uní donde no era, perdón, esto. Recordemos que para dejar o darnos cuenta que el cable se conectó, el circulito debe cambiar de rojo a negro. ¿Listo? Entonces ahí es lo que nosotros estamos haciendo acá. Aquí obviamente vamos a poner nuestro siguiente cable para conectarlo aquí. Y luego vamos a unir estos que están aquí hacia abajo. Y vamos a terminar el circuito. ¿Vale? ¿Qué nos queda faltando? Uno aquí en la batería. Y uno que cierre el circuito para que todo funcione. ¿Listo? Sí, no va a terminar la espinaca siendo la espinaca de Popoye por estar al lado de una batería, no. ¿Listo? Entonces ahora mire, vamos a cerrar el circuito y funcionan las tres. Vamos a poner el tema de las flechitas para que nos quede más claro. Miren acá. Si ven cómo pasa o cómo se mueve la energía a través del circuito según esas flechitas, miren, sigan el sentido de las flechas. ¿Sí ven? ¿Siguen acá? Pero miren, aquí baja, pero también baja por acá, pero también baja por acá. De modo que si este bombillo se llegara a dañar, ¿qué va a pasar? Desconectemos esta parte del circuito. Miren, ¿sí ven? Se daña ese bombillo, deja de servir, pero los otros dos siguen sirviendo. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con el circuito de acá, con esta conexión de la mitad. Si bien están en la mitad, pero las otras dos van a seguir sirviendo, porque su conexión es de tipo paralelo, ¿vale? Si nosotros desconectamos ahora la tercera, ¿qué va a pasar?
¿Sí ven? Se desconecta únicamente eso porque la disposición del circuito es en paralelo. De modo que el primer bombillo y el segundo bombillo, independientemente de que el tercero ya no sirva, pues van a seguir funcionando. ¿Listo? También si queremos lo podemos quemar, pero pues no es la idea. Pero ya lo vimos en el circuito en serie cómo funciona, ¿listo? Ahora, ¿qué más podemos modificar? Si nosotros le damos clic al bombillo, también podemos modificarle esto. Miren, si nosotros le quitamos la resistencia, miren qué va a pasar ahí. ¿Sí ven? Si nosotros le aumentamos la resistencia, también se va a ver modificado eso. ¿Listo? El tuyo se quemó, lo hiciste mal. Probablemente haya algún cable, digamos, o algo que conectaste más de una vez, porque eso puede llegar a suceder. Si digamos este lo desconectamos y lo conectamos acá, ¿qué puede pasar? Si es que aumenta un poquito, obviamente el otro ya no va a servir. O le pusiste más pilas, o esta batería ya no es de 9, sino que le pusiste de 120 y mira cómo termina. Por eso es que es muy importante que si nos dicen pilas de 9 voltios, ponemos pilas 9 voltios. Si nos dicen cargador de 9, pues le ponemos cargador de 9. ¿Listo? Entonces, si le faltan cables y pasa mucha energía, es porque también, obviamente, se va a quemar. Así como pasa en este ejercicio que tenemos en pantalla. Le pusimos una pila de 120 voltios y terminó quemándose. Nicolás, cuéntanos. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Es que pues también me puse acá como que, pues digamos, que a jugar. Sí. Eh, ¿Por qué el perro y la mano no conducen electricidad si se supone que pues uno también es buen conductor? Tú como tal te puedes electrocutar, o sea, tú sientes el corrientazo, porque todos hemos sentido corrientazos, pero no lo podemos transmitir en un circuito, lo podemos transmitir, digamos, de persona a persona, pero no en un circuito, que era lo que nosotros hablábamos en clases pasadas. Por ejemplo, vamos a quitar este cable para que vean ese pequeño ejercicio y vamos a conectarlo mediante la mano de una persona. Entonces vamos a ponerle el dedo ahí y vamos a ponerle el cable acá. No conduce porque nosotros nos podemos, de alguna manera, electrocutar, por llamarlo de una forma, pero no podemos transmitir la electricidad así como nosotros tenemos en la idea. Eso no funciona de esa manera. Simplemente es como un corrientazo que se siente, pero ya de ahí a que podamos llegar a cerrar un circuito, no, eso no funciona. ¿Listo? ¿Por qué te sale la energía en diferente dirección? De pronto tienes la pila invertida. Miras acá, de pronto si yo cambio la pila de sentido, va a cambiar el sentido también de eso. ¿Listo? ¿Te ha pasado que cuando tocas a una persona te pasa corriente? Sí, pero no es un circuito eléctrico, es simplemente que tú estás cargado eléctricamente y con el roce de esa otra persona sientes el corrientazo. Pero de ahí a que tú puedas cerrar un circuito, no. La única forma en la cual tú puedes llegar a cerrar un circuito es mediante agua. Es decir, cuando tienes las manos mojadas, que es algo que de pronto en muchas películas han visto que, por ejemplo, las personas así como que se meten a la tina y meten en la tina, meten el secador de pelo conectado y ese tipo de cosas. Ahí sí, con agua, sí se puede, pero entre nosotros mismos no, es muy difícil. ¿Listo? Hagámoslo, por ejemplo, con el lápiz a ver qué pasa. Hablábamos de que el carbón puede llegar a ser conductor, pero miren, muy poquito conduce el grafito digamos, en este caso que es una forma del carbón. Miren cómo sería con un cable de verdad. ¿Qué pasa si lo hacemos con un borrador? ¿Ustedes creen que el borrador conduce o no conduce electricidad? No conduce electricidad. Vamos a comprobarlo. No, evidentemente no conduce electricidad en general. Todas esas cosas de goma, esos cauchos, lo que son es aislantes, o sea, todo lo contrario a la conducción de la electricidad. Exactamente. No vamos a hacerlo con el perrito porque nos da como cosa. Pero sí podemos hacerlo, por ejemplo, con una moneda. Miren, ¿por qué las monedas conducen la electricidad? Porque son metálicas, obviamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, si quitamos la moneda y ponemos, digamos, un clip. El clip es un ganchito metálico y obviamente va a lograr que el circuito funcione. ¿Listo? Eso es un circuito en paralelo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el circuito mixto para que nos quede todo claro
Y con eso terminamos la clase. Con el billete, ¿qué crees tú? ¿Que el billete transmite o no transmite la electricidad? ¿El billete es metálico o no es metálico? No, por ende no transmite la electricidad. ¿Listo? Esa herramienta Fuse, ¿cómo funciona? Vamos a usarla para que nos quede claro. Mire, es básicamente, miren, nosotros regulamos acá y ya, pero no, lo que regula es entre, ¿sí ves? Es como un tipo de resistencia, por llamarlo de alguna manera. Y esto es un tipo de resistencia y ya. Mira, ¿sí ves? Lo que hace es como el de las motos, exactamente. Es como, hagan de cuenta, cuando se les queman los fusibles en los contadores de la luz y demás, esos fusibles es eso que nosotros conocemos como fuse. Aquí ya lo quemamos porque le subimos todo y pues lo dañamos, obviamente. Pero es básicamente eso. Entonces miren, aquí funciona. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros lo quemamos? Porque obviamente si le subimos esto, miren lo que pasa. Lo quemamos y si lo devolvemos, se daña. ¿Qué pasa? Que cuando el fusible se daña, pues nos toca reemplazarlo. Son unos tubitos que de hecho valen como 200 pesos. No sé si ustedes alcanzaron a tener estabilizadores en sus computadores. En mi época sí era una cajita que regulaba y que uno prendía y se subía una agujita. Esos estabilizadores de esos computadores funcionaban con fusibles. Entonces, a medida que ellos tienen una vida útil y cuando se dañan, pues obviamente hay que reemplazarlos. ¿Listo? Ahora vamos a realizar nuestro circuito mixto y con eso vamos a terminar nuestra Y tengo uno, clase. profe. Dime. Ahí tengo un fusible. Exactamente, eso. Mira, eso es lo que aquí está representado como fuse. ¿Listo? Es básicamente eso. Y que cada que se daña, tú lo reemplazas, pones uno nuevo y funciona. ¿Listo? Exactamente, eso es. Entonces vamos a construir nuestro circuito mixto y con eso vamos a terminar nuestra clase. Recordemos que un circuito mixto es una mezcla entre circuito en serie y circuito en paralelo, ¿vale? O sea que debe tener las dos disposiciones. Por ende, vamos aquí a hacer esta parte que va a ser un circuito en paralelo y la otra parte que va a ser un circuito en mixto. ¿Cómo así? De la misma manera que lo mostramos en la diapositiva. Entonces vamos a poner aquí, como siempre, bombillitos, que es la forma más fácil de ver cómo se mueve la energía a través de un circuito porque pues prenden los bombillos. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo así. Aquí vamos a conectar aquí conectamos esto lo debemos cerrar acá y luego hacemos nuestra disposición de los circuitos en serie. ¿Listo? Esta parte es en paralelo. ¿Por qué es en paralelo? Porque ahora va a seguir lo que sí es en serie. ¿Listo? Miren acá. Entonces vamos a poner esto aquí, luego esto lo bajamos, luego esto lo ponemos acá, conectemos, digamos, aquí otro bombillo y vamos a cerrar nuestro circuito. ¿Listo? ¿Qué parte es en serie y qué parte es en paralelo? A ver si nos quedó claro. La parte que está en paralelo es esta de arriba. ¿Listo? O sea, a ver, la encerramos. Esta parte que está en paralelo es esta, ¿cierto? Y la parte que sería en serie va a ser la que voy a señalar con color rojo. O sea, esta. ¿Listo? Eso vendría siendo en serie y la parte que está arriba exactamente es en paralelo, ¿vale? Entonces un circuito mixto es aquella que tiene las dos disposiciones. ¿Qué pasa si yo desconecto esta parte del circuito? A ver, ¿sí ven? Sigue funcionando los dos. ¿Qué pasa si yo desconecto esta parte del circuito? Sigue funcionando porque estamos desconectando la parte del circuito paralelo. ¿Y qué pasa si yo desconecto acá? Se desconecta todo. ¿Sí ven cuál es la gran diferencia entre un circuito paralelo y un circuito en serie? Eso es lo que yo les decía.
cuando se desconecta una parte del circuito en paralelo, el resto del circuito va a seguir funcionando. Pero cuando se desconecta o se daña una parte del circuito en serie, todo el circuito en serie se daña. Y esa es la forma en la cual nosotros sabemos si es en serie o en paralelo. Si una parte está dañada y se daña todo, está dispuesto en serie. Así como estamos haciendo con este bombillo que desconectamos. Miren, esa es la parte que está en serie y todo nos quedó claro. Y si la desconectamos, se daña todo. Es decir, no prenden ni siquiera los de arriba. Pero cuando está en paralelo, desconectamos una parte y las otras dos siguen funcionando porque son conexiones paralelas o son conexiones alternas o son conexiones diferentes. ¿Listo? Esa es como si llamáramos una conexión principal y una conexión alterna, si lo queremos ver de esa manera, sí. Entonces, siempre que la conexión principal se dañe, todo el circuito se va a dañar. Siempre que una conexión alterna o paralela se dañe, las demás partes del circuito van a funcionar. ¿Listo? ¿Claro? Claro el tema de los circuitos, claro el tema de paralelo, en serie, mixto, todo perfecto. ¿Entendido? Muy bien, así es mucho más fácil y mucho más sencillo de entenderlo. Vamos a terminar esta parte de circuitos con una cosa matemática, pero que es muy sencilla, no se van a preocupar por eso, es simplemente sumar y ya, es básicamente sumar, así que tranquilos, pero eso lo vamos a ver en la primera parte de la próxima clase y después vamos a ver el tema de ondas. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, me agrada mucho que les haya quedado todo claro, que hayan entendido, que se hayan puesto a jugar con los circuitos y a quemar circuitos también, porque eso también nos indica que estamos entendiendo el tema. Y no siendo más, espero que descansen, que tengan una feliz noche, que duerman muy bien. No voy a poner el perro, olvídate de eso. y, y nos vemos mañana muy puntuales a las 7. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien. Chao. Vale, profe, muchísimas gracias nuevamente. La verdad, muy interesante. Creo que también como que me recuerda un poco por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando, entonces sí, como que empiezo a cogerle el gustico otra vez. Entonces, pues muchas gracias, profe, muchas gracias, chicos, por su asistencia y nos vemos mañana a Antes las de, 7. Antes de que se vayan, aquí me preguntaron que a ver chicos, a los que no les envié correcciones de la hoja de ruta en la primera parte, significa que no tienen nada que corregir y que está todo bien, ¿vale? Si les envié correcciones, pues sí debían corregir, pero si solo les llegó el correo de recibido, pues tranquilos, ¿vale? Ahora sí, esa era la última pregunta que tenía por responderles. Nos vemos mañana, ¿vale? Que estén muy bien, chicos. No se les olvide plataforma y hoja de ruta, ¿vale? Que estén muy bien. Chao. Igualmente, profe, chao. Feliz noche. Nos vemos mañana, chicos. Dime, Juan, el grado es entonces el 3 no sé, ya les, o sea, depende de el comunicado que les envíe Juan, ¿vale? Pero sí, como tal, no sabría.